Qué alegría tan grande tener este rato de oración en la presencia de Jesús sacramentado. Qué alegría tan grande poder dedicarle al Señor un rato bueno de nuestro día para estar con Él, para escucharle, para hablarle, para dejar que su palabra, que su gracia y que su amor entre en nuestro corazón. Aquí estamos, Jesús. Hemos venido para estar contigo. Este es el motivo de nuestra presencia, de nuestro rato de oración. Estar contigo, Jesús. No hemos venido porque no teníamos otra cosa que hacer. Hemos venido porque te queremos. Podíamos estar en muchos otros lugares. Podíamos estar ahí fuera tomándonos un buen vaso de limón. Podíamos estar en la piscina, quien la tenga. Podíamos estar disfrutando de un rato de ocio, paseo, de cosas buenas, estupendas, agradables, que el Señor nos concede también tener y disfrutar. Pero cuando tú estás, Jesús, todo lo demás pasa a segundo término, porque tú eres lo más importante. Y entonces, por decirlo así, pues no nos cuesta tanto dejar otras cosas. Incluso a veces dejar cosas realmente que nos atraen, que nos gustan de verdad. Pero lo hacemos con gusto, porque no hay nada comparable con estar un rato contigo, Jesús. Y venimos con esta disposición de que nos hables, de que nos digas lo que quieras. A cada uno lo suyo. Para cada uno tú tienes una palabra. Para unos una palabra de ánimo. Para otros una palabra de consuelo. Para otros una palabra de corrección. Para otros tienes un silencio lleno de amor también, porque tú, Jesús, también nos hablas con tu silencio. Nos vamos a servir para nuestra oración de un evangelio muy conocido que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, allá hacia el final del capítulo 10. Jesús, en el Evangelio de San Lucas, gran parte de él está siempre de camino, no está quieto. Jesús no para, está siempre en camino. Y dice así el Evangelio: yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. San Lucas es el único de los evangelios sinópticos que nos narra este episodio. El otro evangelista es San Juan. Y dice que Jesús, que iba de camino con sus discípulos, él, Jesús, entró en una aldea. Y es curioso porque los discípulos desaparecen
ya no vuelven a aparecer. Todo se centra en Jesús. Dice una aldea, sin mencionar el nombre. Sabemos por el Evangelio de San Juan que esa aldea donde vivían Marta y María se llamaba Betania. Está muy cerca de Jerusalén, por lo tanto ya Jesús está terminando el camino que lo llevará hasta Jerusalén, apenas 3-4 kilómetros de Jerusalén. Y allí el Evangelio nos presenta los personajes que nos van a ayudar en nuestra oración. Primero, una mujer, Marta, que es la que lo recibe en su casa, que tiene una hermana, se llama María. Es curioso porque los dos personajes del Evangelio son dos mujeres no os llenéis de vanagloria, o sea que no va por ahí. Está muy bien, pero aquí hay algo más. Es verdad que para los usos de la época Jesús está haciendo algo bastante incorrecto, porque en aquella época una mujer no invita a un hombre a su casa y un hombre no acepta entrar en la casa de una mujer. Aparece Marta como la dueña de casa. Pero, aun siendo un detalle significativo, no tiene una importancia central. El Evangelio va a otra cosa, mucho más importante. Pero bueno, es un detalle de cómo Jesús pues no discrimina, ¿no? En el Evangelio hay otra pareja de discípulos, Santiago y Juan. Y aquí aparecen dos discípulas, Marta y María. De esto es de lo que nos habla el Evangelio. Dice que Marta lo recibió en su casa. Los discípulos no están, han desaparecido. Solo Marta invita y hospeda en su casa a Jesús. Marta aquí es símbolo de la comunidad de discípulos que acoge al Señor. El mensaje central es que Jesús está deseando que lo inviten a entrar en la casa. Jesús está deseando que lo invites a entrar en tu casa, en tu comunidad, en tu familia, en tu corazón. Jesús, Dios, no ve la hora de que lo invitemos, de que le abramos nuestra casa, nuestro hogar, nuestro corazón. En el libro del Apocalipsis hay una palabra que el ángel le dirige a la iglesia de Laodicea y le dice, dice Dios, estoy a la puerta y llamo. El que me abra, entraré
y cenaré con él y le daré parte en la vida. Qué imagen más bonita de la fe. De la fe. Dios no fuerza la puerta, no le da una patada, no la rompe. Dios está a la puerta y llama. Y el que está dentro, si quiere, le abre la puerta y le deja entrar. Y si le deja entrar, entonces Dios cenará con él. Imagen de la Eucaristía, la imagen del banquete en la Jerusalén celestial. Aquí se nos muestra a Jesús deseando entrar en nuestra casa, deseando entrar en nuestro corazón. A continuación, el Evangelio nos presenta a la otra hermana, que se llamaba María. Y dice el Evangelio una cosa muy peculiar, muy concreta. Dice que María estaba sentada junto a los pies del Señor, escuchando su palabra. En las casas judías de la época no había sillas. Estaba sentada, pues como podía, en una especie de estera, que es lo que se utilizaba. Tampoco esto es lo importante. El hecho de que María esté sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra, es decir, sentada a los pies del Maestro, quiere decir que María estaba en la actitud, en la postura del discípulo que escucha al Maestro. Esto es algo nuevo, porque efectivamente también aquí en este caso los rabinos, los maestros en Israel no aceptaban a mujeres por discípulos. La atención de María está puesta totalmente en Jesús. Ella está centrada en Jesús, en su palabra. La está escuchando. Quiere que la palabra de Jesús entre en su corazón. Jesús ha entrado en su casa, pero ahora es necesario que la palabra de Jesús entre en su corazón. ¿Recordáis el episodio de la transfiguración en lo alto de la montaña, cuando se aparecieron junto a Jesús Moisés y Elías, y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, mi amado, escuchadle. Escuchadle. Esto es lo que nos pide el Padre. Y esto es lo que hace María, escuchar la palabra de Jesús, la palabra del Hijo predilecto. Por lo tanto, María se nos presenta en el Evangelio como la actitud del discípulo que está a los pies de Jesús. Más adelante, el apóstol San Pablo, cuando intenta de alguna manera hacer valer lo que él era antes de ser cristiano, dirá que él era fariseo, que había sido educado a los pies de Gamaliel, que era el rabino más famoso en la época. Y San Pablo era discípulo de Gamaliel, es decir, estaba sentado a los pies de Gamaliel, escuchando su palabra, su mensaje.
Por lo tanto, el Evangelio nos dice que ser cristiano es escuchar la palabra de Jesús. Esto es. Fíjate, cualquiera de nosotros habría pensado, hombre, ser cristiano es, venga, vamos a hacer cosas, ¿eh? Aquí hay que hacer cosas porque los cristianos tenemos que hacer cosas. Claro que sí, tenemos que hacer muchas cosas. Pues antes de hacer nada, ser cristiano es escuchar. Escuchar la palabra de Jesús. Ahora el Evangelio se detiene un poquito más en Marta. Dice así: Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Esto parece una escena tomada de cualquier casa, de cualquier familia, de todas las épocas. Es que me dejas sola, es que no me ayudas, es que no me echas una mano, es que estás siempre viendo la televisión. Yo estoy aquí siempre trabajando y tú allí leyendo el periódico. Pero no es esto lo que el Evangelio nos quiere decir. Parece, pero nos quiere decir cosas más importantes. María está ocupada, Marta está ocupada en muchos servicios, afanada. El afán, le falta el aire, distraída. En realidad, ella ha acogido a Jesús, ha sido ella. Marta ha sido la que le ha abierto a Jesús la casa, la que lo ha acogido. Y ahora se desvive por Jesús, se desvive, que tampoco está mal. Pobre Marta, todo el mundo se mete con ella, pero Marta también tiene cosas buenas. Se desvive por Jesús. De alguna manera, Marta representa la continuación de esas grandes mujeres del Antiguo Testamento que han acogido a los hombres de Dios, a los profetas, a los enviados de Dios. Por ejemplo, la viuda de Sarepta, la mujer de Sunam que hospedó al profeta Eliseo. Pero aquí hay una cosa que ya no está del todo bien en Marta. Y es que ha visto a su hermana a los pies de Jesús y Marta ahora quiere apartar a su hermana de Jesús. Quiere que deje de escuchar a Jesús. Ya está bien. Y eso ya no está tan bien en Marta. Eso ya no está tan bien. Con buena intención, para que le ayude, pero no ha entendido. Marta no ha entendido del todo. Y entonces llega incluso en su enfado, es decir, ese estar como fuera de sí, preocupada con muchas cosas, con la cabeza llena de cosas, de preocupaciones, de cosas que hacer, de obligaciones, de tareas. Está tan distraída y al ver a su hermana así tan enfadada que incluso se dirige a Jesús reprochándole a Jesús. Como echándole la culpa a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Es decir, ahora ya Marta ya no le echa las culpas a María, ahora se las echa incluso a Jesús. Es tremendo. Es tremendo. Jesús, ¿no te das cuenta? No tienes conocimiento. No, tú ves
¿qué haces? ¿Por qué no le dices algo? ¿Por qué no le dices algo? Es decir, Marta llega incluso a reprocharle a Jesús su comportamiento. ¿A quién representa Marta? ¿A quién se parece? Marta es el símbolo de los miembros de la comunidad de discípulos, de aquellos discípulos de Cristo que han acogido al Señor en sus vidas, lo han acogido, lo han dejado entrar. Pero para estos discípulos de Jesús, lo más importante no es la escucha de la palabra de Jesús. Jesús no critica ese afanarse, ese hacer muchas cosas, porque Él también hizo muchas cosas. No, Jesús no dice que eso estaba mal, sino que lo que hace Jesús es hacernos descubrir que toda la actividad que hagamos, si no nace, si no brota de la escucha de la palabra de Jesús, esa actividad no tiene valor. Si lo que hacemos, aunque lo hagamos por Jesús, aunque lo hagamos por los demás, por amor a los demás, si todo lo que hacemos, todo eso, no brota de la escucha de la palabra de Jesús, no tiene valor. Por lo tanto, hay que hacer muchas cosas, hay que trabajar mucho, hay que afanarse mucho, hay que emprender muchas cosas, hay que llevar adelante muchos proyectos, pero la prioridad es la escucha de la palabra de Jesús. Porque si no, si esa actividad, ese frenesí, esa cantidad de cosas que podemos llevar adelante no brotan de la palabra de Jesús, se transforma rápidamente en una profunda esterilidad. Deja el corazón seco, el activismo, el moverse, el llevar adelante muchas cosas. Si no hay oración, deja el corazón seco. Ya no hay satisfacción ni alegría como le pasaba a Marta. ¿Qué es lo que le pasaba a Marta? Que estaba sirviendo a Jesús y no estaba contenta. ¿Por qué? Porque no escuchaba la palabra de Jesús, porque esa actividad, porque ese desvivirse no era fruto de la contemplación, de la meditación, de la oración, de la escucha de la palabra de Jesús. Y una actividad, por muy buena que sea, por muy grande que sea, si no nace de la oración, nos deja el corazón, antes o después, vacío, seco. No hay alegría. Y por eso reacciona con mal humor. Reacciona con mal humor porque no ha hecho oración, porque no ha contemplado, porque no ha meditado, no ha asimilado la palabra de Jesús. Está tan enfadada, tan cansada, porque este trabajo, esta actividad, no solamente cansa físicamente, que eso es normal, cansarse físicamente es normal, pero lo peor es el cansancio espiritual. Y Marta estaba tan cansada espiritualmente que se enfada con todos, incluso con Jesús, que Jesús el pobre es el invitado y no tenía nada que ver con eso. ¿Qué le responde Jesús? ¿Qué le dice?
Fijaros qué frase. Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la parte mejor y no le será quitada. La respuesta de Jesús ciertamente es una corrección a Marta, pero igual que había hecho Jesús con los otros dos discípulos, con Santiago y Juan. Al comienzo del viaje de Jesús hacia Jerusalén, llegan a una ciudad de Samaria. Los samaritanos no reciben a Jesús, los discípulos se enfadan porque no tienen el espíritu de Jesús y por eso se enfadan. Y entonces le dicen: Jesús, Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo que acabe con esta ciudad? Y Jesús dice: pero qué brutos sois, ¿pero de quién sois discípulos? Él se volvió y los regañó, dice el Evangelio. Y ahora Jesús se dirige a esta otra discípula, viendo cómo ha actuado, viendo cómo ha hablado, y Jesús la reprende también. Señor, ¿cuántas veces nos tienes que reprender porque no te entendemos, porque somos torpes, porque no tenemos tu espíritu? Pero fijaros que Jesús dice: Marta, Marta. Pronuncia el nombre de Marta 2 veces. ¿Y esto por qué? ¿Tiene algún significado? Sí, muchísimo. Cuando uno lo lee por primera vez, dice, aquí Jesús se ve que estaba ya cansado de Marta, después de oírle todas las quejas, y dice: Marta, Marta. No. Jesús pronuncia el nombre de Marta 2 veces porque es el modo como en la Biblia se suele presentar la vocación. Samuel, Samuel, llama Dios a Samuel. Moisés, Moisés, en la zarza. Saulo, Saulo. Siempre que Dios llama en la Biblia, pronuncia el nombre 2 veces. Y aquí ahora a Marta la está llamando, es su vocación: Marta, Marta. Jesús quiere que Marta se convierta y sea discípula verdadera de Jesús. Lo ha acogido en su casa, ahora tiene que acogerlo en su corazón, como ha hecho María. Marta trabaja mucho, hace muchas obras de caridad, pero todavía no es discípula. Esto es lo importante. Y tiene que entender, Marta tiene que entender que para ser discípula tiene que poner en primer lugar la palabra de Dios, la palabra de Jesús. Tiene que poner en primer lugar la oración, la meditación, la contemplación. Se ha de dejar guiar por la palabra de Dios en toda su actividad. Todo lo que hace, que tiene que hacer mucho, porque Marta tiene que seguir haciendo muchas cosas. Porque hay que hacer muchas cosas en este mundo, pero hay que hacerlas orientados y guiados por la palabra de Jesús, por la oración, por la meditación, por la contemplación. Jesús le señala a Marta cómo está por dentro, espiritualmente. Y le dice: estás llena de inquietud, de preocupación de muchas cosas. No vives centrada. Tienes tu interior completamente dividido en tantas tareas y en tantas cosas. Te dedicas a los demás y olvidas a los de tu casa. Tienes a tu familia descuidada, pero te desvives por los otros. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, Marta? Vives en una gran confusión, haces muchas cosas, pero no gustas el sabor espiritual
de la entrega, del amor y de la fe. Jesús le señala que el problema de su vida espiritual es esa ansiedad, ese afán, ese agobio. De esta manera se cumple lo que Jesús había dicho poco antes en el capítulo 8, hablando en la parábola del sembrador. Hay una semilla que cae entre abrojos. Esos son los que han oído, pero dejándose llevar por los afanes de la vida, se quedan sofocados y no llegan a dar fruto maduro. En cambio, le dice Jesús, solo hay una cosa necesaria. Jesús realiza aquí una contraposición entre las muchas cosas de Marta y la única cosa necesaria de María. ¿Qué es esta única cosa necesaria? ¿Qué es esta parte mejor? Nos ayuda a entenderlo el Salmo 15, que es una maravilla. Las 12 tribus de Israel han entrado en la tierra prometida, los hijos de José. Y entonces han hecho la repartición de todas las tierras. A cada tribu le ha tocado un lote de tierra para que allí vivan. Menos a una tribu. Hay una tribu que no tiene tierra. ¿Cuál es? La tribu de Leví. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví son los que se encargan del culto a Dios. Por lo tanto, el lote de la tribu de Leví no es la tierra, sino Dios. Y por eso el Salmo 15 dice, me ha tocado, el Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Esta es la única cosa necesaria, Dios. Si no se entiende esto, por mucho que hagamos maravillas, estaremos haciendo cosas vacías de espíritu. Si todo el trabajo y la actividad del cristiano, incluso las obras de caridad, no viene como resultado de la escucha de la palabra del Señor, todo se convierte ¿en qué? En vaciedad y en orgullo. Todos son motivos de celos. ¿Has visto cómo esta hace más cosas? Pues la otra no hace nada. ¿En qué se convierte? En motivo de protagonismo. Lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Las obras de caridad, cuando no nacen del contacto con la palabra de Dios, cuando no nacen de la oración, de la meditación, de una vida espiritual seria, al final las obras de caridad se pueden convertir en motivos de celos, de envidias y en ocasión de protagonismo humano, que no lleva a nada, que todo lo contamina y todo lo estropea. Y eso sería una pena, porque es una visión humana, incluso de la caridad. A esta respuesta que da Jesús a Marta, viene el silencio. No hay contestación. Termina ahí. No responde nadie. Destaca en todo este pasaje del Evangelio, ¿qué es lo que destaca? El silencio de ¿quién? De María. María no ha hablado. No ha hablado en ningún momento. El silencio de María. Porque está contemplando, está en Dios, está unida a Dios. Mientras que Marta sí que ha hablado. ¿Y cómo ha hablado Marta? Mal,
porque no estaba unida a Dios. ¿Cuánto tenemos que reflexionar sobre esto en la Iglesia? Realmente necesitamos, todos y cada uno de los miembros de la Iglesia, dar un salto en nuestra unión con Dios. Porque podemos estar haciendo y debemos de estar haciendo muchas cosas buenas, las hacemos, pero cuando se mete el protagonismo, cuando se mete la envidia, cuando se meten los celos, todo lo estropea, todo lo destruye. Cuando se mete el amor propio. Qué importante es el silencio. Silencio de María. Su silencio es un signo de que ella está meditando, está interiorizando, está haciendo suya la palabra de Jesús. Y parece que ese silencio de María se prolonga cuando Jesús termina de hablar, porque el pasaje del Evangelio termina en un silencio. Marta ahora tiene necesidad de pararse y sentarse a los pies de Jesús junto a su hermana para escuchar a Jesús y así recuperar la calma, la serenidad interior, la paz, recuperar el centro de su vida, descubrir qué es lo único que vale, la única cosa necesaria. En el capítulo 12 del Evangelio de San Juan se presenta el resultado y el fruto de ese silencio y de esa meditación de la palabra de Dios en María. Allí se nos dice que María, la que estaba a los pies de Jesús, meditando y orando, se levantó, tomó un frasco de perfume de nardo costosísimo, que es símbolo del amor gratuito, y lo derramó ante Jesús. Toda la casa se llenó del perfume del amor, que todos han de percibir, que en todo cristiano y en toda comunidad cristiana, en todo grupo de las parroquias o de la Iglesia, tiene que haber más meditación de la palabra de Dios, más y mejor oración, más profundización en el Espíritu. Y como fruto habrá más perfume, más amor. Y los demás, cuando se acerquen a los grupos de la parroquia, a los discípulos de Cristo, a los cristianos, a las comunidades, a la Iglesia, percibirán el buen olor de Cristo a través no solo de nuestras obras de caridad, sino sobre todo de nuestras obras de caridad realizadas como fruto de la oración, de la contemplación, de la meditación de la palabra de Dios. Aquí está el secreto de todo. Este Evangelio es importantísimo. Tenemos que meditarlo.